Hay que entrar en Colombia, ya que mis hermanos de Colombia me lo están pidiendo. Y vamos precisamente a que este 11 de mayo, donde el señor Iván Duque, que tenía la oportunidad obviamente de reflexionar y detener precisamente la masacre y detener el atropello y la violación a los derechos humanos justamente de mis hermanos colombianos. Este 11 de mayo que tuvo esa oportunidad de reunirse con los líderes que solicitaron precisamente o que vinieron y que apoyaron o que pedían precisamente el paro nacional desde el pasado 28 de abril y que por lo menos ya lleva más de 37, bueno, realmente ya van más de 45 personas, esas en las estadísticas oficiales, que las oficiales tendrían de credibilidad, digamos, un 5%, ¿ok? De credibilidad, sin importar qué organismo los esté exponiendo, ¿ok? Porque esos organismos no funcionan. Entonces, más de 45 oficialmente, según ellos. Y cada uno tiene un diferente número. Pero vamos, tenía la oportunidad justamente de evitar que este paro continuara. Tenía la oportunidad de reivindicar un poquito su nombre, llegando y alcanzando acuerdos con los líderes sociales, con la población, con los indígenas, la minga justamente, de allá del Chacao, que se unió justamente este pasado 11 de mayo a las marchas y protestas y que exigen precisamente acuerdo, que exigen precisamente, más que antes que ninguno, que exigen que se detenga la violación, que exigen justamente que se detenga las masacres, estos atropellos por parte de la policía, del ejército y la SEMAT, que exigen justamente que regresen todos estos organismos de represión a sus cuarteles, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y cuando tuvo la oportunidad justamente a reunirse justamente con los líderes sindicales y sociales que llamaron a este paro nacional, resulta que no quiso y no quiso acceder. Al contrario, va a incrementar hasta con 10,000 nuevas fuerzas militares a las que ya se encuentran reprimiendo al pueblo colombiano. Pero vamos aquí. ¿Cuándo nos dijeron que murió el señor Villa? ¿El día 11 justamente? Hoy es 13, sí, lunes, pues el lunes, el día 11, justamente cuando en el podcast anterior les decía yo justamente, alguien en el, Lucas Villa. Alguien en los comments nos dejó el comentario. Sí, el comentario, porque yo sabía que estaba grave. Todavía antes de hacer el podcast, yo sabía que estaba en condición crítica, pero ya cuando hice el podcast, mis hermanos colombianos me dejaron saber que había muerto este líder universitario, Lucas Villa, que fue asesinado supuestamente, yo lo dije en el podcast anterior, por digamos, un vehículo con personas desconocidas. No, ya los infiltró las paramilitares apoyados y pagados por el Estado colombiano, junto con la SEMAT, junto con el ejército, junto con la policía. Ya infiltraron las marchas y protestas violentas y son las que se encargan de matar y son las que se encargan de crear o destruir la propiedad privada para justificar las acciones en contra de quienes legalmente y legítimamente están exigiendo un cambio de gobierno, están exigiendo políticas que cambien un sistema político colombiano que lo único que ha sembrado durante 50, 60 años de la guerrilla, pues ha sembrado únicamente miedo, terror, miseria y pánico. Entonces, tuvo la oportunidad, pero ahora vamos. Lucas Villa, bueno, otro líder, simplemente otro líder que se fue, desafortunadamente, culpa de ese gobierno sanguinario, ese gobierno miserable de Colombia. No, es el gobierno más miserable que hay es un miserable. ¿Por qué? Porque no están... Ahora, desafortunadamente, yo voy a decir algo, yo no apoyo la violencia, pero yo les digo una cosa. A estas alturas, después de las acciones que ha realizado el señor Iván Duque, y que detrás está el señor Álvaro Uribe, lo reitero aquí nuevamente, no se equivoquen al decir Iván Duque. Iván Duque solamente es un payaso y un títere. Las verdaderas políticas están fundamentadas por el señor Álvaro Uribe. Por lo tanto, cualquier acción de lo que está pasando en Colombia, las masacres,
son responsabilidad, primero, del presidente Iván Duque, que tiene él. Si fuera una persona independiente, de detenerla, ¿ok? Él tendría, si él fuera responsable, sin importar lo que dijera el señor Álvaro Uribe, ni legisladores, ni nadie, la burguesía, él diría, ¿saben qué? Todos los acuerdos que quieran los líderes campesinos, líderes indígenas, líderes sindicales, los voy a firmar, ¿ok? Y si para eso tiene que joder a la burguesía exigiendo que paguen más impuestos, o que realmente paguen impuestos, porque en realidad nunca los han pagado, y exigirles a ellos, o inclusive quitarles algo de su dinero, él podría hacerlo, para cambiar realmente la política. Pero como no lo va a hacer, y como está haciendo lo que le está indicando el señor Álvaro Uribe, y la burguesía, así también como obviamente el señor Molano, y todos los responsables de los diferentes departamentos, entonces las muertes que se están dando aquí, los atropellos y violaciones a los derechos humanos son responsabilidad, primero, de Iván Duque. Por lo tanto, si no la detiene, tiene que haber una investigación, y cuando deje el cargo de presidente, tiene que ir preso. Bueno, yo digo, tiene que buscar la manera de llevarlo preso, sin importar si le gusta o no al señor Álvaro Uribe, porque el señor Álvaro Uribe tiene que acompañarlo. Preso con una investigación donde cualquiera que haya llamado a masacrar al pueblo, a la violación de derechos humanos, que lo ha hecho el señor Álvaro Uribe, lo ha pedido abiertamente y de manera descarada, tendría que pagar las consecuencias junto con el señor Álvaro Uribe. Desafortunadamente, los medios de comunicación en Colombia son miserables y tratan de una u otra manera justificar o esconder los crímenes del señor Iván Duque, del señor Álvaro Uribe, de los altos mandos tanto de la policía, del ejército, de la SEMAT, pero yo creo que todos deberían de pagar las consecuencias. Pero también detenerse en estos momentos, y lo digo, no quiero violencia, ojalá y no hubiera violencia por parte del Estado. Detenerse en estos momentos ya es infructuoso. Estas marchas y protestas violentas se vienen dando justamente, solamente se suspendieron en el año 2019. Cuando estaba empezando a llegar la pandemia fuertemente, y que los gobiernos aprovecharon para acabar con las marchas y protestas violentas que se estaban dando casi a nivel internacional, y dijeron que bueno que llegó la pandemia, detuvieron las marchas y protestas violentas por la desigualdad social, ¿ok? Por la desigualdad, por la pobreza. Y en la continuación de esas marchas y protestas, en las cuales el mismo señor Iván Duque, entonces el año 2019, también les mintió de manera descarada. Les mintió en el año 2019. ¿Por qué creen ahora y creen que va a tener algo de moral él, y ahora sí va a cumplir con algo de lo que les diga o les prometa? Por Dios. Por Dios. Miren, creer en el gobierno colombiano